Buenas tardes a todos. En esta ocasión queremos comenzar nuestra exposición presentándoles a cada uno de los integrantes del equipo: Jorge Martínez, Stephanie Fernández, Adrián Robledo y su servidora Adriana Sánchez, compartiendo brevemente nuestras ideas sobre la importancia del tema de derecho, especialmente en el ámbito laboral. Además, reflexionaremos sobre la posible carencia e importancia para el país y su población trabajadora. El derecho en el ámbito laboral es fundamental para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores, establecer normas claras y justas para las relaciones laborales y promover un entorno laboral equitativo y seguro. Además, el derecho laboral contribuye al desarrollo económico al fomentar la estabilidad y la productividad en el lugar de trabajo, lo que beneficia tanto a los empleadores como a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto. Sin el marco legal adecuado se podrían producir abusos laborales, desigualdades salariales y condiciones laborales precarias, lo que afectaría negativamente al bienestar de los trabajadores, el progreso social y económico del país. También puede disuadir la inversión extranjera, obstaculizar el crecimiento económico a largo plazo. Por lo tanto, la carencia del derecho en el ámbito laboral puede tener graves repercusiones tanto para los trabajadores como para la sociedad en su conjunto. En una sociedad, el derecho proporciona las reglas fundamentales que permiten la convivencia pacífica y la resolución de conflictos de manera justa y equitativa. Por ejemplo, el derecho penal define las conductas delictivas y establece las sanciones correspondientes para quienes las infringen, contribuyendo así a mantener la seguridad y el orden público. Otro ejemplo, las leyes de contratos establecen las reglas para la formación y ejecución de acuerdos entre individuos o entidades. Si una persona incumple un contrato de compraventa, el derecho civil proporciona los mecanismos legales para que la parte afectada pueda reclamar una compensación por los daños causados. En resumen, el derecho en general es esencial para garantizar la estabilidad, el funcionamiento adecuado de la sociedad, establecer normas y principios que regulen las relaciones de los individuos y las instituciones. Su aplicación promueve la justicia, la equidad y el respeto por todos los derechos de todos los miembros de la sociedad. Ahora hablaremos sobre el derecho público y privado. El derecho público se refiere a las normas y principios que regulan las relaciones entre el Estado y los individuos, así como entre diferentes entidades estatales con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado de la sociedad y la protección de los intereses, mientras que el derecho privado se centra en regular los intereses y relaciones de los particulares entre sí, así como sus patrimonios, contratos y responsabilidades. Cabe mencionar que el derecho público es el conjunto de normas que rigen la actividad de la organización del Estado, como también las relaciones entre los particulares y el Estado, en el cual actúan entre un poder soberano. Por otro lado, el derecho privado es aquel que se encarga de regular las relaciones entre los particulares, las cuales son planteadas en su propio nombre y beneficio. A continuación te explicamos más a fondo cuáles son las ramas del derecho público. El primero de ellos es el derecho constitucional. Se define como el conjunto de las normas relativas a la estructura relevante del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Esta rama del derecho regula y analiza las leyes fundamentales que definen un Estado a partir de su Constitución. El derecho administrativo pertenece a la rama del derecho público y se encarga de regular la administración pública, la organización y las actividades del Poder Ejecutivo. Para que la administración pública funcione mejor, se estructura para planear y designar funciones y competencias para que se cumplan aquellas que les correspondan. El derecho penal tiene que ver con la capacidad del Estado, es decir, su capacidad para castigar a quienes violen la ley y para ejercer la coacción sobre los ciudadanos entre quienes impera. Seguimos con el derecho social, que es el conjunto de leyes, disposiciones y normas que establecen y diferencian los principios y medidas de protección de las personas, grupos y sectores de la sociedad económicamente débiles. Ahora el derecho fiscal. El derecho fiscal establece las normas que determinan los tributos. Esto es, a través de los diversos ordenamientos fiscales del Estado, grave las actividades de los gobiernos sin importar la naturaleza civil o mercantil de las mismas. Ramas del derecho privado. El derecho privado engloba diferentes áreas. Las principales ramas son las siguientes. El derecho civil es el ámbito que se encarga de regular las interacciones entre las personas, abarcando temas como contratos, propiedad, sucesiones, obligaciones, responsabilidad civil y otros aspectos relacionados. El derecho mercantil se dedica a las relaciones comerciales y empresarias, como contemplando el funcionamiento de las diversas empresas, contratos comerciales, sociedades mercantiles, quiebras, títulos de crédito, entre otros aspectos relevantes en el ámbito comercial. Características del derecho. El derecho presenta las siguientes características: normatividad. Se traduce en que el derecho se encuentra inmerso dentro de la realidad social, el marco cultural. El derecho pertenece a la familia de las normas y está constituido por normas, más específicamente dentro de las reglas obligatorias de conducta. Bilateralidad. El derecho es bilateral porque requiere interactividad de dos o más personas. Uno de los rasgos distintivos de las normas jurídicas frente a las normas morales es la bilateralidad. En efecto, la bilateralidad del derecho se hace más evidente no solo por su necesidad primordial de interrelacionar cuando menos dos personas, sino también la heteronomía, la condición de voluntad que se rige por imperativos que están fuera de la ya misma, una de las fuentes de la norma jurídica y la otra persona sujeta a su cumplimiento. Coercibilidad. La coercibilidad es la existencia de amparar el derecho en la fuerza para obtener la ejecución de la conducta prescrita, constituyendo la característica propia del derecho. Se destaca así claramente la coercibilidad de las normas jurídicas frente a la incoercibilidad del trato social.
Sistema. El derecho de un sistema de normas, ya que con ellas no están inconexas caprichosamente y expuestas de manera arbitraria o caótica. Antes bien, las normas jurídicas vigentes en un Estado se hallan orgánicamente correlacionadas, guardando entre sí niveles de rango y prelación. Unas son superiores, otras son inferiores y todas conforman una estructura armónica, gradual y unitaria que evoca la imagen de una obra arquitectónica con un destinado a distribución de masas. Esto es inherente a toda norma jurídica de una proyección hacia la efectividad de la justicia en las prelaciones. Fuentes del derecho. Fuentes formales. Son los procesos o formas de manifestación por medio de los cuales se crean las normas jurídicas. Estas fuentes son como se crean o se manifiestan las normas jurídicas tradicionalmente son 4: legislación, costumbre, doctrina y jurisprudencia. Fuentes reales o materiales. Son los motivos o causas que determinan el contenido de la norma jurídica. Fuentes históricas. Son documentos que contienen leyes o ordenamientos jurídicos que estuvieron vigentes en el pasado y que son considerados para la creación, previación, adaptación del momento de alguna o algunas normas presentes, tal sea el caso del derecho romano, que ha sido la base de las leyes actuales. En México, la legislación desempeña un papel fundamental en la creación y modificación de leyes, tanto secundarias como constitucionales. Para realizar cambios en las leyes secundarias, que son aquellas que complementan y detallan los principios establecidos en la Constitución, se requiere una de las mayorías del simple voto de las cámaras del Congreso de la Unión, es decir, que más de la mitad de los votos de los legisladores presentes en cada cámara. En cuanto a la modificación de la Constitución, el proceso es más riguroso y requiere de una mayoría calificada. Para realizar cambios en la Constitución mexicana, se necesita el voto afirmativo de al menos 2/3 de los miembros presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como la aprobación de la mayoría de las legislaturas en el estado del país. Este requisito garantiza que en cualquier modificación de la Constitución, este sea el resultado de un consenso amplio y refleje los intereses y valores de la sociedad mexicana en su conjunto. En el siguiente tema hablaremos sobre la jurisprudencia. ¿Qué es? Se entiende como jurisprudencia al conjunto de decisiones, resoluciones judiciales y fallos de una materia determinada que emiten las instituciones judiciales de una nación dentro de un marco jurídico determinado. Es una de las fuentes del derecho positivo que estudia y emplea como referencia las decisiones que los jueces tomaron en el pasado. La jurisprudencia es lo que permite que la ley se aplique siempre de una manera similar. También se puede considerar la jurisprudencia como la ciencia o la filosofía de la ley, que estudia el modo en que se aplican, se aplicaron y se comprenden las leyes. El propósito de la jurisprudencia es el obtener una interpretación uniforme de las leyes para poder aplicarlas a los casos que la realidad les presente. Así se mantiene un criterio más o menos unívoco a la hora de tomar decisiones. Además, se mantiene estable y coherente el corpus del derecho positivo en un país. El artículo 123, apartado A de la fracción 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al trabajador la acción de indemnización para recibir el pago de 3 meses de salario en un despido injustificado. La acción de indemnización es la otra opción que tiene el trabajador para demandar al patrón que lo ha despedido injustificadamente. Regularmente esta acción la ejercita el trabajador cuando no tiene interés en ser reinstalado en su puesto de trabajo y que el trabajador puede preferir ser indemnizado a regresar a un trabajo en el cual ya no se sentirá como por haber sido despedido injustificadamente. El trabajador cuenta con el término de 2 meses para presentar la solicitud de conciliación ante el centro de conciliación competente, salvo las excepciones establecidas por la ley. Otra de las fuentes formales es la costumbre, que es la forma espontánea y popular de la creación del derecho. A diferencia de las leyes, en esta han sido establecidas por virtud de un acto expreso y reflexivo del Poder Legislativo y requieren un proceso de elaboración, una declaración y una promulgación y publicación. Las normas fijadas por la costumbre surgen de manera espontánea, por la actuación uniforme y continua o habitual de los grupos o sociedades. La ley se dicta a la costumbre que se vive. La ley en el derecho actual adquiere vigor por su condición por escrito y por su publicación. La costumbre rige aunque no se haya recogido por escrito y basta que se haya comprobado por el manifiesto. En el derecho moderno es común la primicia de la ley sobre la costumbre. Esto no ocurrió así en derechos antiguos, en que apenas se daba el concepto de ley y ciertamente los orígenes del derecho se hallan en la costumbre. Doctrina. La doctrina en el derecho mexicano se define como el conjunto de estudios que los juristas fundamentan científicamente con el fin de dejar claras ciertas situaciones o circunstancias jurídicas controversiales. La doctrina es la base del ordenamiento jurídico de un Estado y se forma a partir de la opinión de expertos juristas y estudios del derecho. Cuando hay discrepancias en la interpretación de la ley entre ciudadanos civiles o entre los mismos abogados, se acude a los juristas especializados con una trayectoria en términos judiciales y constitucionales. Todo ello para generar un consenso sobre las diferencias que puede provocar, entre otros, el planteamiento de una ley. Como casi todo el derecho, la doctrina jurídica tiene como pilar el lenguaje. Esto quiere decir la interpretación que hace hacia la ley para poder llegar a acuerdos que necesita el metalenguaje. Con él se explica lo mismo el derecho que quiere decir. Ahora hablaremos de las fuentes reales del derecho, exponiendo ejemplos de cómo el hecho real ocurre en la sociedad y puede influir en la creación y aplicación del derecho.
Las fuentes reales del derecho se refiere a todas las características y necesidades de una comunidad que definen el contenido y el alcance de sus propias normas legales. En otras palabras, las fuentes reales se refieren a los fenómenos sociales que exigen la formulación de regulación en relación con la conducta humana. En este contexto, los fenómenos inherentes a la vida y comportamiento se convierten en una fuerte porque generan situaciones que necesitan regularse y a su vez dan origen al derecho. En consecuencia, las fuentes reales o materiales pueden reducirse esencialmente a dos aspectos: las ideales de justicia y las circunstancias históricas. Las circunstancias históricas como fuentes reales del derecho se refiere a eventos significativos como aquellos de índole económico y político que han tenido un impacto relevante en la modificación de las leyes de un país. Las relaciones y la estructura económica de una sociedad pueden influir en la creación de normas legales. Cada sistema jurídico incorpora una fuente real, es decir, un evento social que determine que se refleja en sus principios y normativas. Esto significa que las leyes no surgen de manera aislada, sino que están influenciadas por los cambios y las demandas concretas de la sociedad. A continuación, las fuentes históricas, que pueden seguir o siguen teniendo la influencia en el presente. Es aquel derecho que se crea y evoluciona con cada sociedad y se refiere a los documentos, testimonios, obras literarias, tratados científicos, necesariamente de carácter jurídico o no, que evidencia la manera de ser de los pueblos o comunidades. Es como se organizan y establecen las normas. Son todos los acontecimientos, documentos, vestigios que en su momento encerraron una norma o ley jurídica y que le sirve al legislador para crear nuevas leyes. Como siguiente se hablará sobre el régimen jurídico y se darán ejemplos concretos de cómo actuar ante el cumplimiento de las leyes que benefician a la sociedad. Las normas abarcan desde lo más amplio a lo más concreto, es decir, pueden servir tanto a nivel global como a país concreto, una ciudad, una comunidad, una familia o incluso a un nivel personal. Los expertos indican que su objetivo es mantener el bienestar general de la población y controlar aquellas conductas negativas o perjudiciales para las demás. Por lo tanto, las normas tienen la función de definir lo que es correcto y lo que no es, y si se cumplen se obtienen mejores resultados para todos. En sí, las normas cumplen distintas misiones tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Una de ellas es que sirven para que funcione mejor la sociedad, regulan y guían el comportamiento, mantienen el orden social, otorgan la cohesión de la sociedad y ayudan a conseguir el autocontrol individual. Consecuencias de no actuar bajo un régimen jurídico. La importancia del derecho en la sociedad radica en que sin ella todo lo que conoce sería un caos. Nadie se interesaría en velar los derechos de todos los individuos. La justicia no sería aplicada, por lo tanto los delitos no serían castigados. La principal diferencia entre los animales y los seres humanos es que a los humanos les interesa mantener un orden de las conductas en la sociedad. Esto incluye establecer lo que así se está permitido hacer y lo que no. A las civilizaciones les ha tomado décadas de esfuerzo para encontrar una manera para tener todo bajo control, pero entre prueba y error es como en la actualidad todos los individuos se rigen por un sistema jurídico que depende del país o estado donde residen. Como ejemplo se pone el de las elecciones o votos cuando llega el día de elegir al presidente, gobernador o comisario. Todos los candidatos están casi seguros de que van a ganar, ya que en el tiempo de campañas prometen muchas cosas a los ciudadanos. Les compran los votos pidiéndoles las credenciales y es ahí donde hay una violación a los derechos como ciudadanos. El día de las elecciones llega y los de las casillas también rompen las reglas y actúan de mala forma en contra de la sociedad. Y en ese punto no estamos cumpliendo con lo que es un buen régimen. Por último, se explicará la importancia del derecho en la sociedad. El derecho es un sistema u orden normativo institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirada en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. Es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.